Hola White Lovers, paso por aquí rápidamente para comentarles que ya pueden adquirir sus White Strips. Allá abajo en la descripción van a poder conseguir tanto la comunidad privada donde nosotros pasamos trucos, consejos, tips para mantener los dientes blancos, descuentos especiales en relación a los White Strips y muchas cosas más. Como también van a poder conseguir nuestro Instagram, nuestro WhatsApp, donde ustedes podrán hacer sus pedidos tanto por Instagram como por WhatsApp y pueden adquirir sus sobres blanqueadores. Los white strips, como van a ver en este video, vamos a hablar un poco sobre ellos y también un poco más sobre salud integral bucal. Los white strips son tiras blanqueadoras profesionales, certificadas por odontólogos. Los espero allá abajo. Seguimos con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Dance Trips. Espero que en este episodio aprendan bastante. Eso es justamente el objetivo de cada uno de los episodios, darle a ustedes todas las herramientas para que puedan aplicarlas en su rutina diaria y puedan tener una salud bucal en general mucho mejor. ¿Ok? En este caso tenemos una invitada especial. Primero, si te puedes presentar, tu nombre, apellido. Y bueno, esta es tu cámara, si quieres puedes hablar de ahí. Alessandra Castroni, soy de aquí de Valencia, egresé en la Universidad José Antonio Páez y bueno, estoy ahorita en una maestría de ortodoncia y ortopedia dentofacial. Ok, a ver, ¿y por qué decidiste estudiar odontología? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Yo siempre supe que iba a estudiar algo relacionado con ciencias de la salud porque mi papá y mi mamá son médicos Ok, y yo me crié básicamente en el Hospital Central, ok, viendo enfermos, procedimientos, revisando libros de anatomía, porque en las vacaciones, pues mis vacaciones eran en la clínica o en el hospital. ok, Entonces, para entretenimiento, tenía los libros de anatomía, de medicina, entonces, bueno, ojeaba esos libros ok, y siempre supe que quería algo relacionado a ciencias de la salud. ok, Pero también me iba muy bien con lo que eran las manualidades, el arte manual. Hubo una época donde hacía hasta bisutería, como por hobby, hacía anillos, hacía collares. Entonces noté que tenía cierta destreza manual y dije, ¿cómo combinar algo que sea médico, pero manual? ok, Entonces ahí nació mi idea de estudiar odontología. ok, pero tú tenías varias opciones, o sea, me imagino que tenías varias opciones, ¿no? O sea, en el ámbito, me imagino, sanitario, me imagino que tenías, no sé, odontología, o en este caso, quizás a lo que se dedican tus papás en el área médica, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, como ya había varios médicos dentro de la familia, pues quise ser pionera en mi familia y ser Oh. la primera odontóloga. A ver, ¿y qué tan importante para un odontólogo debe ser quizás fijarse en la sonrisa de las demás personas? Y bueno, me imagino que como uno se fija en la sonrisa de las demás personas, también uno se fija en la misma sonrisa de uno, ¿no? Es vital. Sí, para mí es inevitable, o sea, es algo inconsciente. Cuando estoy hablando con una persona, empiezo a analizar hasta por qué lado mastica esa persona. O sea, son cosas que puedo concluir hasta conversando. Ok. A ver, Entonces, ¿de qué lado mastico yo? del izquierdo. ¿Izquierdo? Sí, Ok. masticas del lado izquierdo. Yo creo. Entonces, para mí es como inevitable analizar esas cositas por parte de mi día a día. Pues ya cuando tú te dedicas a trabajar en algo todos los días, bueno, lo ves en todas partes. Ok. A ver, pero es curioso, ¿no? Porque ¿cómo determinas de qué lado mastica? Me imagino que los músculos quizás están más desarrollados, ¿no? Me imagino, porque aquí en la cara uno también tiene músculos. Esa es una de las claves. Ok. Muchas veces no es un factor determinante, pero ya por ahí te puedes guiar más o menos. O Ok. sea, otras cosas que veo también es como el tema de las uñas. Veo si las personas tienen hábitos Ah, ok, sí. como onicofagia, queilofagia y ese tipo de hábitos. Que es básicamente comerse las uñas. Comerse las uñas, morderse los labios, si la persona quizás es respiradora bucal o no. Entonces, solamente conversando con la persona tú puedes sacar varias cositas de su día a día. Te Pero, da mucha información. a ver, yo algo que he notado las veces que he conversado contigo es que creo que, no sé si te puedes como definir así, como una persona puede ser un poco introvertida, ¿no? O sea, no sé si en ese caso te puedes definir así, y en ese caso, si sí lo es, ¿tú crees que el hecho de que quizás te consideres a ti misma introvertida o quizás más observadora, te ayuda con eso, ¿no? Me imagino.
Parezco introvertida, pero no lo soy. Ok, Las apariencias se engañan, ok. pero al principio sí soy Pero- muy observadora. Ajá. Cuando estoy conociendo a alguien o cuando no conozco mucho a alguien, suelo ser muy observadora al principio y luego ya cuando agarro cierta confianza, bueno, cuesta callarme. Ok, a ver, ya para más o menos las personas que ya más o menos han conocido un poco de ti, ahora vamos a hablar un poco más de la parte odontológica. Me gustaría primero preguntarte, estábamos hablando antes, detrás de cámara, que tenías varias experiencias extrañas y que no sabías por cuál decidirte. Entonces, a ver, si yo te pregunto ahorita, ¿cuál es la experiencia más extraña que has vivido en un consultorio odontológico? ¿Cuál ha sido? Es difícil decidirme por una, pero creo que una de las más épicas era un paciente árabe que agendó una consulta conmigo por primera vez. Yo no lo conocía. En ese momento estaba trabajando lo que es la coordinación del consultorio con Luis Herrera. Mm, Él llegó y a mí me faltaban unos minutos por llegar y le digo a Luis que por favor le abra la puerta a este señor mientras yo voy llegando, ¿ok? Entonces el señor entra, ve a Luis, el señor como que no hablaba mucho español, empieza a pegar gritos en árabe, se molestó horrible y el señor dio un portazo y se fue del consultorio, sin dar ninguna explicación, ok, sin motivo aparente. ok. Al final como que yo le pregunté qué había pasado, o sea, busqué la manera de expresarme y entonces me dijo que él no esperaba abrir la puerta y encontrarse a ese personaje allí. Que ¿En él serio? esperaba encontrar era a la doctora, no a ese señor. ¿En serio? Sí. ¿Y qué le dijiste? ¿Cómo terminó eso, pues? Bueno, no, él no quiso entrar en razón, o sea, simplemente le dije que él le iba a abrir el consultorio mientras yo llegaba, pues, pero de hecho Luis se lo explicó. Ok. Pero no hubo manera y ese señor se molestó mucho solamente por el hecho de verlo. Oh, no. Este, Sí está extraño, la verdad. sí, creo que es un poco loco porque tú no Sí, esperas una reacción tan agresiva, entre comillas, de una persona solamente por ver a alguien que no esperaba ver. sí, realmente. A ver, ¿y lo más común que te sucede en consultas? O sea, ¿por qué las personas usualmente consultan o te escriben, quieren una consulta contigo? ¿Qué es lo más común? Eh, la apariencia de los dientes Ok, es lo más común y una de los tópicos o de las inquietudes del paciente es que pensar que acudir a consulta para hacerse una limpieza les va a blanquear los dientes de alguna manera. Entonces, eso es un punto que me preguntan siempre, como, mira, ¿y los dientes los voy a tener más blanquitos cuando me hagan la limpieza? Entonces, bueno, son cositas que uno pues despeja o aclara durante la consulta. que me imagino que es un mito, ¿no? Puede aclarar en ciertos casos. Ok. Sí puede aclarar en ciertos casos, más no en todos. Ok, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, estos dos dientes los tengo con bordes. Entonces, a mí se me manchó porque un momento estaba usando mucha cúrcuma, se me mancharon los dientes, entonces tenía cierta silueta como amarilla, amarillenta, y entonces yo acudí a un odontólogo en ese momento, no sé, fue hace como 3 años, 2 años, una cosa así. Entonces era una consulta así de chequeo y tal, y de repente como que me hizo una limpieza y no sé, se me fue. O sea, como que, claro, o sea, quizás pudo ser que afincó un poco en esos dos dientes que estaban manchados y se me quitó, pues. Pero no sé si, en qué casos entonces no te puede blanquear los dientes, una limpieza. Bueno, en tu caso sí es creíble y sí es posible porque, bueno, la cúrcuma es un pigmento muy fuerte y probablemente se depositó en esa interfase entre el borde y tu diente Sí, natural y entonces al pasar el cepillo profiláctico con una pasta profiláctica que es mucho más abrasiva que las pastas dentales comunes, probablemente pulió de alguna manera allí y entonces mejoraste en la pigmentación. Así ok, que en tu caso sí es creíble, sí es posible. ok, ¿En qué casos puede blanquear solamente una simple limpieza? Bueno, en casos de pacientes que tengan placa bacteriana, cálculo dental, porque el cálculo dental puede agarrar la pigmentación de los alimentos que tú consumes. ok. De hecho, hay cálculos de todos los colores, chicos. Hay verdes, hay marrones, ¿En hay serio? amarillos, No te da como asco ese? hay color pepito.
Bueno, creo que cuando estaba estudiando odontología era un poco fuerte visualmente, pero Ok. ya hoy en día se aborda de la forma más profesional posible bueno, entendiendo la dinámica de la formación del cálculo, ya tú entendiendo cómo es la bioquímica del ser humano, creo que pierdes un poquito ese rechazo. Ok. Pero sí, al nosotros remover el cálculo dental, pues la apariencia del diente mejora muchísimo. A ver, ¿y cómo un cálculo puede terminar verde? ¿Cómo se da eso? O sea, ¿cómo se puede dar? Sí, sí, de hecho hay todo tipo de bacterias en la boca. Ok. Entonces hay ciertas bacterias que producen Ah, ese color. ok. Entonces, si el paciente tiene un predominio de ese grupo bacteriano, Ok. pues puede llegar a tener esa pigmentación. Ah, o sea, depende más que todo como de las bacterias. La bacteria, el tipo de pH de la saliva, los alimentos que consumen, o sea, es una mezcla de cosas Oh. que pueden dar esa obra de arte colorimétrica en tu boca. Ok, entiendo. A ver, y mm, las personas usualmente, para ya ir como tocando el tema que estabas hablando, por ejemplo, de los blanqueamientos, ¿qué cosas suelen manchar los dientes? ¿Y qué cosas puedes hacer en el día a día para resolverlo en ese caso? Ujú. Todos tenemos una pigmentación natural. O sea, nuestros dientes, o sea, partiendo desde el punto de vista que nuestros dientes no son naturalmente blancos, la pigmentación o el color, mejor dicho, de estos dientes varía según tu genética. Y añadido a tu genética, pues los hábitos que tú tengas. Ok. Entonces, si tú consumes café negro diariamente, vino tinto, alimentos con betacaroteno como es la zanahoria, cremas de zanahoria, de auyama, jugos que contengan 3 en 1 o estos alimentos con betacarotenos, la cúrcuma, o sea, hay muchos alimentos, la malta, refrescos, si los consumes con mucha frecuencia, obviamente a la larga esos pigmentos se van a ir depositando Ok, en la superficie del diente y vas a tener una apariencia más oscura. ok. Y para las personas que quizás no quieren dejar todos esos alimentos que te estás diciendo, bebidas, ¿qué consejo le darías? O sea, ¿hay un truco como para minimizar eso? Lo que pasa es que sacrificar hábitos por un tema de apariencia ya es como una decisión muy personal, pero si el paciente no quiere dejar de lado por completo estos hábitos, podemos moderar el consumo y podemos recurrir a los blanqueamientos caseros, que los blanqueamientos caseros son progresivos, son menos agresivos y el paciente se puede hacer como sus retoques en Ok. casa de una forma muy cómoda. A ver, pero me han dicho en diferentes podcasts, también hay gente que quizás puede tener miedo a los blanqueamientos, tipo, no sé, se me va a caer el diente, una cosa así. O si realmente son seguros, sobre todo si es casero. O sea, eh, yo he visto que la gente, ponte, inclusive Daniel, él había usado, bueno, casi usa aluminio para blanquearse los dientes. Aluminio. Sí. Ok. Entonces, me imagino que en cuanto a blanqueamientos caseros, te refieres a algo más profesional o quizás ciertos productos de nuestro día a día nos pueden ayudar a blanquear los dientes. Bueno, para mí lo realmente efectivo como tal para blanquear los dientes son los blanqueamientos con indicación odontológica. Ok, Honestamente, creo que es lo más efectivo. ok. O sea, los que usan, no sé, puede ser peróxido de Correcto, hidrógeno. correcto, correcto. O- Algún tipo de fórmula química ok, que lo haga, porque lo demás, o sea, lo natural o lo casero, eh, por decirlo, lo que podemos conseguir en casa para blanquear los dientes, no creo que sea muy efectivo y creo que si se usa de una manera sin vigilancia odontológica, creo que inclusive puede llegar hasta ser nocivo. ok. Entonces no lo deberíamos hacer sin indicación. A ver, pero yo he visto tipo gente que, no sé, ponte cáscara de banana, de cambur, pues. Sí. O ponte bicarbonato. ¿Son realmente efectivos? Lo que pasa es que también como que depende del caso y de la situación. O sea, entiendo que el bicarbonato de repente pudiera ayudar un poco, pero la combinación que se hace para que el bicarbonato pueda blanquear, hay que agregarle algún tipo de ácido para que pueda hacer efervescencia Ujú. y hacer el efecto blanqueador. Ok, Entonces, ¿qué tan beneficioso es esa mezcla química en tus dientes y de forma progresiva ok. para que puedas ver el resultado? Porque en una sola aplicación no lo vas a ver.
tendrías que hacerlo muy frecuentemente y creo que el hacerlo frecuentemente creo que sería contraproducente. Ok, ok, es curioso. A ver, y yo también he escuchado mucho sobre el aceite de coco, por ejemplo, que el aceite de coco te puede ayudar inclusive con las bacterias de como cepillado, ponte, y hay como que hay esa ola de quizás no usar químicos y tal, que los químicos que traen, no sé, ponte las pastas dentales, las pastas que uno puede usar para tanto blanquearse los dientes como para poder cepillarse, tipo que son nocivas no sé, nuestro sistema hormonal, algo así he escuchado y he leído, ¿no? ¿Qué opinas sobre el aceite de coco como para usarlo, no sé, ponte como enjuague? El aceite de coco tiene muy buenas propiedades, de hecho tiene propiedades antibacterianas, pero entiendo que para que él pueda hacer estas propiedades benéficas en tu boca, tendrías que dejarlo en tu boca por lo menos 20 minutos a media hora. Ok, Entonces, y una vez tú tienes un problema dental, como gingivitis, tienes algún tipo de caries, el aceite de coco no te va a hacer absolutamente nada. Entonces, que una persona tenga aceite de coco en la boca durante media hora de forma diaria, no solamente es costoso, sino sí, es poco realista, ok, por decirlo de alguna manera. ok, No lo descarto, pero no es realista, creo claro. que Nuestro estilo de indicarlo a vida. los pacientes Ok. en nuestro estilo de vida. Creo que para estas personas que tienen como cierta quimicofobia o o les tienen cierto recelo a estos productos, eso es completamente respetable, eso es un tema ya como de conciencia. Y Ok. creo que hay otras vías y creo que hay otras metodologías que quizás pudieran ser más efectivas. Ok, hablando de eso, justamente te quiero preguntar sobre esto. Estos son unos white strips, son unas tiras blanqueadoras que justamente se hacen en Estados Unidos de la marca Crest. Entonces te quería preguntar qué opinas sobre esas tiras blanqueadoras, si quieres. Ok. Mira, quisiera tomarme como mis minutos para poder analizar los ingredientes Ok, y la forma de uso. vale. Como, Mientras tanto, a las personas que están viendo este podcast les voy a ir explicando más o menos cómo se usan. Cada sobre, que en este caso lo tiene Alessandra en la mano, cada sobre de ese tiene sus dos tiritas blanqueadoras, una para los dientes de arriba, otra para los dientes de abajo. Lo que yo he escuchado mucho, sobre todo, es que se usan por encima de los dientes sin que toquen la encía, porque en ese caso puede ser que te dé un poco de sensibilidad o te pueda quemar, porque usa 15% de peróxido de hidrógeno. Por lo que he entendido, es una concentración mucho menor a la que pueden usar en el odontólogo, pero que justamente por ser bandas te puede ayudar a tener un poco quizás más control, ¿no? Se usa un sobre diario durante 50 minutos. Ahí justamente por ahí lo dice. Se usa durante 50 minutos. Y sí, de marca Crest, americana. ujú. Básicamente esos son los componentes. Ok. Em, Mira, me parece genial. Me parece genial, pues tiene un ingrediente muy comercial y muy de uso profesional dentro de la odontología, que es el peróxido de hidrógeno. No especifica cuál es la concentración de este peróxido, porque sí sería bueno saber de qué concentración estamos hablando. Ok, Sin embargo, como es algo de uso diario, como estabas diciendo, y como no se usa ningún tipo de protector gingival, pues puede que la concentración sea muy baja. ok, No sabemos si es del 5% al 10%, pero no debe ser una concentración nociva para el uso diario del paciente. ok, Ojo, este tipo de productos también, aunque parecen muy caseros, también deberían utilizarse bajo supervisión odontológica. ok, No debemos utilizar ningún tipo de blanqueamiento a base de peróxido de hidrógeno sin indicación del odontólogo. ok. Porque si tú tienes alguna enfermedad bucal, como caries, tienes gingivitis, tienes Mm, periodontitis, tienes absceso, tienes bolsas gingivales, o sea, esto más bien pudiera como empeorar la situación, ok, de manera que mi recomendación, aparte que esto pues me interesa muchísimo, sería que el paciente acudiera primero a una consulta, ok, se hiciera una limpieza dental profesional. claro. Si tienes gingivitis, elimináramos la gingivitis, Ujú, removiéramos el cálculo que la persona puede tener ujú. y una vez con el diente limpio y sano, ya
poder utilizar tus tiritas blanqueadoras, me parece lo ideal, me parece fenomenal. Ok, o sea, tú dices tipo no usarlo, o sea, ponte, si tú no vas al odontólogo, no sé, de hace 2 años, 3 años, no deberías usarlo porque no te has hecho ningún Cero, chequeo. negativo, no. De hecho, lo que estábamos conversando un poquito al principio, muchos de los pacientes tienen apariencia amarillenta, pero es por los depósitos de cálculo que están en la superficie. Ok, Entonces, los cálculos de por sí ya causan una irritación gingival. ok. Entonces, imagínate que tú utilices unas tiras blanqueadoras encima de una superficie llena de bacterias, de cálculos, de todo tipo de organismos Sí. vivientes allí. Yo lo coloco tipo, a ver, una analogía puede ser tipo cuando tú ponte que acabas de almorzar, entonces tienes el plato lleno de comida y lo que haces es echarle agua y jabón, o sea, le echas jabón de una vez y tratas como de limpiarlo, es como que lo tratas de limpiar con lo mismo que lo ensuciaste. Totalmente. O otra analogía pudiera ser que tuvieras una pared toda escarapelada y Ah, sin pasarle la espátula, pues sí, comenzaras a pintar de una vez. sí, Entonces no sería lo ideal. Y si no sabes si esa pared tiene moho, filtraciones, algún tipo de algo malo que tenga que curarse primero la pared, ujú, entonces pintarla definitivamente no sería la mejor idea. Entonces ok, lo mismo pudiéramos aplicar en este caso. ok, Creo que primero indispensable la consulta odontológica, ujú, que la superficie del diente esté limpia y la agencia sana para que puedas utilizar tus white strips. ok. Y el cálculo, yo te iba a preguntar, el cálculo también uno lo puede tener en los dientes, o sea, no en la parte posterior, sino en la parte, la que uno ve, pues, la que uno está al frente. En todos lados puede haber cálculo. ¿Sí? Inclusive en las amígdalas palatinas puede ¿En haber serio? cálculo. O sea, el cálculo se forma en cualquier superficie donde tú no pases bien el cepillo. Ok, Y si la persona, por ejemplo, tiene apiñamiento dental, o sea, tiene algún dientito girado, los dientes apiñados, pues, por ok, decirlo de alguna manera, ok, pues incrementa también la presencia del cálculo allí en cualquiera de las paredes. ok. Yo he visto cálculos en todas las superficies que existen, en todas las superficies dentales que existen puede haber ¿Y cálculos. cómo sacas ese cálculo? Quizás, no sé, ponte que está como muy metido. ¿Cómo haces para sacarlo? A veces es difícil, a veces cuesta y me duele la mano. Antes se hacía de forma manual, todavía se emplea una forma manual con unos instrumentos especiales, pero hoy en día se aplica mucho lo que es el ultrasonido odontológico. No Ajá, sé si lo has escuchado. ok. Ultrasonido o Skyler, que es un aparatito que tiene un sonido un poquito creepy, Fuerte, sí. pero es muy efectivo, es mucho menos invasivo. Ok, Este, Ahora, hay otro tipo de cálculo que sí necesitamos recurrir a la parte manual con cierto instrumental, ok. pero con el ultrasonido de verdad que sale muy rápido. Ese es el que está como conectado, de hecho, como un condensador, algo así. O sea, el que suena. En Ok. algunos casos hay muchos tipos de ultrasonido. Ok. Eh, Hay casos donde el paciente no amerita solamente una sesión de limpieza, sino que amerita una segunda o inclusive varias. Ok. Porque de verdad que hay casos muy complicados, hay casos muy complejos. Ok, entiendo. Tú estabas hablando ahorita quizás de los dientes, ¿cómo fue? Apeñados. Ujú. Ok, ¿qué puede suceder sobre todo a las personas que tienen como bruxismo? O sea, en los podcasts que he grabado no hemos conversado mucho sobre el bruxismo. Me gustaría como conocer un poco más sobre eso y para las personas que también están viendo el podcast, qué lo causa, cuáles son como las consecuencias, qué se puede hacer. El bruxismo tiene muchas etiologías, Ok, pero el bruxismo realmente es una condición neuromuscular que puede variar en el tiempo y puede ser crónica o puede ser de forma aleatoria. O ok, sea, no todos los pacientes que hacen bruxismo son pacientes crónicos, de hecho, todos hacemos bruxismo, todos, ok, todos, todos. Hay una etiología psicológica, ok, pacientes que piensan demasiado, pacientes que están sometidos a mucho estrés. ujú, Hay una etiología, digamos, en cuanto a la mordida del paciente, cuando la mordida está alterada o cuando hay ciertos problemas de maloclusión, como tú estabas mencionando ahorita, ujú, pueden influir en el tema del bruxismo. ok, Hay un factor, un componente genético muscular, la composición o la densidad muscular del paciente también influye ok, eh, en,
en qué pronóstico tenga esa persona si hace bruxismo. Ok. Tiene muchas etiologías. Generalmente el bruxismo no se cura. No hay cura para el bruxismo como tal, lo que podemos es tratarlo Ok. con férulas de descarga. Generalmente se hace con férulas de descarga. Hay casos donde se ayuda un poquito con toxinas botulínicas. Ok. Eh, También me imagino que reduciendo el estrés, ¿no? por lo menos en mis pacientes, cuando veo que tienen bruxismo crónico o cuando yo veo que tienen un componente muscular bastante denso en la zona del rostro, son pacientes que casi que sí o sí, ya yo sé que son pacientes que hacen bruxismo, está contraindicado para mí el uso del chicle, masticar chicle o alimentos muy duros con frecuencia. Ok. Porque eso lo único que hace es fortalecer la parte muscular y el paciente entra como en un círculo vicioso. Ok. Entonces, no le indico chicle a los pacientes que hacen bruxismo crónico. Ok. Y, por ejemplo, hacer cosas, no sé, más hábitos como íntegro, puede ser meditar, leer, cosas que quizás te relajen al momento, ponte, de que uno se vaya a dormir, puede ayudar de cierto modo. Sí, puede ayudar de cierto modo porque como veníamos conversando, el origen del bruxismo es multifactorial. Entonces, atacamos como todas las cosas que lo pudieran originar de manera que nosotros pudiéramos aliviar al paciente con presas calientes. Hay pacientes que tienen episodios muy severos durante días, se le puede indicar un tratamiento con relajantes musculares. Ok. A ver, ya para ir cerrando el podcast, te quiero preguntar, a ver, esta es una pregunta que he hecho mucho en la calle por ahí y se ve muy viral. A ver, si ponte, un hombre es un 10 de 10 pero tiene los dientes amarillos, ¿ahora cuántos puntos tiene? Para mí es -10. ¿En serio? Bueno, mentira, mentira, mentira. Hay que ver por qué tiene los dientes amarillos. Porque si tiene los dientes amarillos, porque su condición genética es así, pobrecito, es inocente, merece el perdón. Ok, Pero si tiene los dientes amarillos por descuido, porque tiene cálculo dental acumulado, ok, no hay manera. O sea, no me hables, no me mires a los ojos, ni siquiera, no me mires. ok. O sea, más que todo por los hábitos, dirías tú. Este, O sea, los hábitos que desencadenan tener los dientes amarillos. Es que generalmente, si es dientes amarillos por cálculo dental, quiere decir que esta persona tiene una eh, higiene muy deficiente, Ok, o no la tiene, o es deficiente o no la tiene. ok. Pero para todo hay solución y salvación. Usted vaya al consultorio y yo lo Ok. enseño, amigo, yo lo enseño. Si su novia lo dejó por eso, usted vaya, que ahí ya lo recuperamos. Tomen ahí nota, ya saben dónde tienen que Claro, contactar claro, en la no. descripción. Sí, sí, no vamos tampoco a satanizar a esa persona ni la vamos a arrojar al foso de los leones, pero hay solución, hay solución. Ok, Y yo creo que si quieres conquistar a un odontólogo, claro. Sí. anda, es un buen consejo, anda a revisar. A ver, ¿y tú crees que la sonrisa de una persona puede definir sus... quién es? O sea, porque en todo el podcast quizás has hablado de que los hábitos diarios pueden ser muy importantes. Claro, hay otra cosa que quizás es como acudir, que bueno, al final también es un hábito, ¿no? O sea, el hecho como de que si tú te cuidas a ti mismo, vas a terminar acudiendo al odontólogo, a diferentes áreas para tú tener un bienestar integral pues, en diferentes áreas de la vida. Entonces, ¿tú crees que la sonrisa puede definir a una persona? 100% e inclusive yo creo que te puede abrir o cerrar muchas puertas en la vida. ¿Por qué digo esto? Porque nuestro rostro está dividido en 3 tercios, el superior, el medio y el inferior. Y si los ojos son protagonistas del rostro, digamos en un 60-70%, la sonrisa va en segundo lugar en este sentido. Entonces, definitivamente una de las cosas que más miramos, aparte de los ojos, es la sonrisa de las personas. Okay. Y una sonrisa puede revelar juventud, puede revelar que seas una persona honrada, puede decirte también si eres una persona honesta, genuina. O sea, la sonrisa, al igual que la mirada o las gesticulaciones que hacemos con los ojos, o sea, es primordial. Te puede abrir muchas puertas, créeme que sí. ¿Y también crees que en el ámbito del trabajo te puede ayudar, no? Muchísimo, muchísimo.
De hecho, la sonrisa a lo largo de la historia o los dientes a lo largo de la historia dice mucho de las personas. Acuérdate de la selección de los esclavos. En la antigüedad, muchos de los dueños se basaba en la revisión dental para saber si ese esclavo era saludable o no. Ok, ok. Entonces, desde épocas remotas los seres humanos le damos importancia a la Sí, salud. y es curioso, o sea, yo también he investigado sobre todo de historia últimamente, no sé, me está gustando como todo ese ámbito. Entonces uno se da cuenta que al final muchas de las cosas que nosotros hoy en día quizás valoramos son cosas que también valoraban nuestros ancestros. Por ejemplo, tener los dientes blancos. O también yo estaba investigando otro tema que era sobre el maquillaje, cuál era el origen. Y justamente era eso, o sea, como que daba estatus. Entonces me imagino que lo mismo sucedía con los dientes. Es instintivo. De hecho, si nosotros nos fijamos en los cuadros de la época del Renacimiento, muchas de las personas, inclusive hasta la Mona Lisa, no, y estos personajes de la realeza no mostraban sus dientes. De hecho, era una sonrisa un poco, porque había apiñamiento dental, había cálculo dental, había gingivitis, había dientes con caries. Ujú. De hecho, también por eso el uso del abanico al momento de hablar, ellos tapaban la boca o el aliento con el abanico como herramienta. Ok. Ellos tenían sus truquitos, sus truquitos. A ver, ¿y cómo hacían nuestros ancestros con el tema de las cordales? O sea, porque ellos sufrían con las cordales, ¿no? O sea, es un diente que siempre quizás hemos tenido ahí históricamente. O sea, ellos quizás tenían una mandíbula mucho más ancha o cómo hacían eso. Em, Dentro de la polémica de la aparición de las cordales hay muchas teorías. Está el mestizaje como parte de una de ellas. O sea, ahorita nosotros somos extraordinariamente mestizos. Sí. Entonces se han juntado personas de dientes grandes con maxilares pequeños, personas de maxilares muy grandes y dientes pequeños. Entonces, como el mestizaje ha sido tan amplio, pues eso ha favorecido que en muchos casos genéticamente las cordales no logren aparecer o no logren posicionarse dentro del arco dentario. Pero por lo menos en poblaciones donde el mestizaje ha sido muy bajito, me he dado cuenta en mi práctica clínica, están las cordales allí perfectas. Ujú. Por lo menos personas de raza negra tienen los maxilares muy amplios y tienen sus cordales allí perfectas. Por ejemplo, me ha tocado ver a muchos árabes también. Los árabes son una de las poblaciones que menos mestizaje tienen, más puras, por así decirlo, y todos tienen sus cordales allí alineadas y perfectas. De hecho, Increíble. tienen muy pocos problemas de apiñamiento dental. Suelen tener dentaduras muy alineadas, Ok. naturalmente. O sea, que tú dices, el venezolano, cero. El venezolano, el europeo, o sea, Sí. mientras más mestizaje tenga la población, hay teorías que dicen que va a tener mayor problemas de índole ortodóntico. Ok, no, pero eso sí no me la sabía, eso está bastante interesante. Espero que hayan tomado nota en este podcast, también hayan tomado nota si quieren, como ya he dicho Alessandra, de conquistar a un odontólogo, también tienen que tomar nota ahí. Las cosas que ustedes tienen que hacer, a ver, sí, yo creo que en resumen, básicamente sí, la sonrisa y cada uno de nuestros aspectos físicos denotan quizás nuestros hábitos diarios. Entonces, claro, para mí puede ser que los hábitos sean una consecuencia quizás de ciertos valores que tú tengas. Entonces, como que va como de lo interno a lo externo, y es súper curioso esa parte. Pero bueno, vamos a dejar este podcast hasta aquí. Muchas gracias, Alessandra, por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la invitación. Espero que les haya ayudado bastante este video. Si es así, suscríbanse aquí abajo, den su like y podrán conseguir a Alessandra, las redes sociales de Alessandra allá abajo. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.